Llegó la hora del cuento. El caso de la pizza napolitana. A Anita le encantaba mirar el noticiero de las 8. Nunca se lo perdía. Cuando faltaban 10 minutos para que empezara, instalaba frente al televisor su silla de loneta, el tejido, una caja de corazoncitos de menta y finalmente se instalaba ella misma. A 2 metros dormía su gato Magallanes, negro, impasible y tan friolento que vivía dentro de la estufa con eterno olor a pelo quemado. Todas las tardes, Anita esperaba ansiosa ese momento, porque en el noticiero de las 8 trabajaba José Pepe del Acqua, un periodista muy sagaz. Anita estaba enamorada de él. Pepe tenía una voz maravillosa. Cada vez que decía «Buenas noches, señores televidentes», Anita se figuraba que le hablaba a ella y a nadie más. Pepe viajaba mucho. A cada rato lo mandaban a sitios remotos, al escenario mismo de los hechos importantes. Desde allí transmitía noticias que estremecían al mundo. Atención, estamos en Laponia, un verdadero paraíso tropical. Hasta el momento podemos afirmar con absoluta seguridad que aquí abundan los renos. Mientras tanto, una auténtica familia de lobos hambrientos está siguiendo nuestro móvil desde hace un buen rato. En unos minutos estaremos nuevamente con ustedes, con más información y con estos simpáticos animalitos. Anita tembló de ternura cuando vio a Pepe acariciar la cabeza de un enorme lobo gris. Esta vez Pepe no reapareció en pocos minutos, sino un mes más tarde, pálido y con el brazo vendado. Desde entonces Anita se pegó más que nunca al noticiero. Últimamente a Pepe lo habían destacado al horno de una pizzería. Todo lo que sucedía en el horno de la pizzería La Aceituna Arrugada, Pepe lo relataba con su persuasiva voz. La entrada y salida de las pizzas, los altibajos en la temperatura del horno, el estado de las anchoas. Al verlo tan profesional, tan eficiente, Anita se derretía. Pepe también se derretía, aunque además del micrófono le habían dado un ventilador. Un día, Anita encendió el televisor, como siempre. Pepe del Acqua apareció en el fondo del horno vestido con un traje color crema. Estaba transmitiendo una noticia que por el estado de su cara y de su voz parecía muy grave. Siendo las 10:45 horas del día de ayer, una pizza de grandes dimensiones fue sustraída de este lugar por manos desconocidas en momentos en que el horno alcanzaba una temperatura de 180 grados centígrados. Según testigos, la pizza era del tipo napolitana, ya que se hallaba cubierta con rodajas de tomate y ajo, además de la habitual mozzarella. Anita lo escuchaba estremecida. No podía creer que hubiera gente capaz de semejante cosa. Pepe del Acqua transpiraba, pero no dejaba de cumplir con su trabajo. Cuando la mencionada pizza se encontraba casi a punto, sujetos anónimos la arrebataron de su sitio, seguramente con intención de ingerirla. Por el momento, no hay ninguna pista en relación con este caso, aunque Pepe siempre cerraba la noticia con un comentario propio. Pensamos que el ladrón solo pudo ser alguien a quien le gusta la pizza, lo cual reduce notablemente el número de sospechosos. ¡Ah! ¡Qué inteligente es!, suspiró Anita. Le gustaban las noticias catastróficas por el modo en que Pepe las contaba. Del Acqua se despidió hasta el día siguiente y Anita quedó muy intrigada con el asunto de la pizza. El día siguiente era martes. Anita encendió el televisor a las 8 menos cuarto. Estaba impaciente. Empezó el noticiero. Mezclados con las noticias internacionales pasaron avances del misterioso episodio. Novedades en el caso de la pizza. Un hallazgo importante fue hecho por nuestro enviado especial. Por fin apareció Pepe del Acqua en el horno, abanicándose con el menú de la aceituna arrugada. Señoras y señores, acá estamos nuevamente frente a este resonante caso. Antes de revelarles el importante descubrimiento que hemos hecho esta madrugada, vamos a presentarles a los legítimos comensales de la pizza robada. Se trata de la familia Piperno, que todavía se encuentra en la pizzería con los cubiertos en la mano y la servilleta al cuello, esperando que la pizza reaparezca. Pepe mostró a la familia Piperno y se acercó al hijito menor. Vicentito, ¿cómo te sentís? «Tengo hambre», gruñó el nene y le tiró un tarascón de lobo. Pepe sonrió a cámara
y pasó a otra cosa. Y ahora, como les habíamos anticipado, la novedad en este apasionante caso. En la madrugada de hoy hemos encontrado un pelo blanco en el interior del horno. Repetimos, un pelo blanco. Todo hace suponer que el pelo pertenece al ladrón de la pizza. Luego hizo su habitual comentario astuto. ¿Quién habrá robado la pizza? ¿Una ancianita, tal vez? No se sabe. Por el momento se busca intensamente a un sujeto o sujeta que haya perdido un pelo blanco. Más novedades mañana, a esta misma hora. Anita había dejado de tejer. Miraba embobada a Pepe del Agua. Solo cuando Pepe desapareció de la pantalla y apareció en su lugar un aviso de shampoo, atinó a pensar que el descubrimiento del pelo blanco era de veras impresionante. ¿A dónde irá el mundo?, suspiró. Magallanes bostezó. Al día siguiente no se hablaba de otra cosa en el país. La familia Piperno se había cansado de esperar que le sirvieran la pizza y hacía huelga de hambre en la vereda de la aceituna arrugada. Aparecieron montones de testigos que no habían visto nada. El mozo y el dueño de la pizzería negaban toda responsabilidad. El miércoles a las 8, Anita se atornilló a la silla de lona. Tenía el pulso acelerado, como siempre que estaba por aparecer Pepe. Y Pepe apareció. «Buenas noches, teleaudiencia». Estaba acalorado y agitado. «Nuevamente con la noticia de último momento. ¡Atención!». Anita manoteó los corazoncitos de menta. Pepe se desgañitaba. «Acabamos de descubrir un hecho escalofriante, de muchísima importancia en el caso de la pizza. Una evidencia tan evidente, señoras y señores, que... Bueno». Anita sabía que el descubridor del hecho era Pepe, pero no lo decía por modestia. Lo escuchó con pasión. «El horno de la aceituna arrugada tiene una puerta trasera». Sí, señores, una puerta trasera por la que seguramente entró y también escapó el ladrón. Y lo más importante, al huir dejó unas extrañas huellas del mismo color que el pelo, o sea, blancas. Pero podemos anticiparles, señoras y señores, que estas huellas no son humanas. Repito, no son humanas. Anita tragó de golpe los corazoncitos de menta y se le paralizaron los dedos en el tejido. ¡Qué horror!, gritó. Y eso era más de lo que podía soportar. Imaginó al ladrón como un monstruo de pelos largos, blanco como la nieve, parado sobre dos patas, con pinzas de extraterrestre en lugar de manos para sacar la pizza del horno sin quemarse. Esa noche, Pepe apenas se despidió de los televidentes. Hizo un saludo de piloto de bombardeo en misión suicida y se zambulló en el fondo del horno, al parecer en busca de nuevas pistas. Anita temía por su vida. «Es valiente como Petrocelli», suspiró. «No tiene ninguna obligación de resolver el caso, pero seguro que lo resuelve». Ni bien apagó el televisor, atrancó todas las puertas. Le tenía miedo a los seres que no eran humanos. Si algo la aterrorizaba, era lo terrorífico. Esa noche soñó que una tribu de gorilas albinos le tendía a Pepe una trampa. Hundido hasta el cuello en un pozo repleto de mozzarella, agitaba los brazos para mantenerse a flote. En mitad del sueño, ya de madrugada, a Anita la despertaron unos golpes. Se sentó en la cama sobresaltada. Comprobó que los golpes venían de muy cerca. Enseguida pensó en el ladrón de la pizza, aunque no se le ocurrió que los ladrones, por lo general, tratan de no hacer ruido. Escuchó bien. Notó con espanto que los ruidos provenían de su propia casa, concretamente de la cocina. Muerta de miedo, no sabía si quedarse en la cama, gritar pidiendo auxilio o levantarse a ver qué pasaba. Tanteó en la oscuridad su mañanita y se la puso. Después encendió la luz. Los golpes se hacían cada vez más fuertes y urgentes. Anita se acordó de Pepe. Tal vez también él estuviera en peligro por andar tras los pasos del delincuente. Ese pensamiento le dio coraje. Tenía que ser valerosa para hacer juego con Pepe. Se levantó de la cama, se puso las chancletas y salió despacio del dormitorio. En el pasillo se armó de una escoba y apuntó con el mango hacia la cocina. Avanzó, cruzó el hueco de la puerta y estiró el brazo para encender la luz. Hizo clic. La cocina se iluminó.
En ese momento la puerta del horno se abrió de golpe, empujada por una mano que salió de las profundidades. La mano era negra. Anita se desmayó. Cuando abrió los ojos se encontró con el mismísimo Pepe del Agua que la miraba triunfante. Apenas lo reconoció. Pepe estaba negro como el tiraje, de una chimenea. Anita casi se desmaya de nuevo. Pero Pepe la sostuvo con galantería entre sus brazos. Ya no estaba en la cocina, sino sobre el diván del living. En realidad, tenía 2 razones para desmayarse. Una, que jamás había soñado tener a Pepe junto a ella en carne y hueso. La otra, que una multitud había invadido su casa con micrófonos, cables, luces, cámaras de video. También estaban los vecinos de la cuadra, un cabo de policía, los testigos del robo de la pizza, la familia Piperno, que seguía con la servilleta al cuello, y media docena de mirones que nadie conocía. Anita estaba aterrorizada. Pepe le acercaba amorosamente el micrófono. ¿Cómo se siente?, le preguntó. ¿Podría dedicarme unos minutos de su tiempo? Díganos, ¿sospechó alguna vez que él podía ser el culpable? ¿Él? ¿Quién?, dijo Anita con un hilo de voz. Magallanes, su gato. Las huellas nos trajeron hasta su casa. Hemos descubierto que su gato robó la pizza de la aceituna arrugada. Anita lanzó un grito. ¡Ah! ¡Magallanes! ¡No puede ser! Pepe se dirigió a los televidentes. Tal como lo habíamos anticipado, la dueña del gato no sabía nada del robo perpetrado por su felino. Después le hizo a Anita una de sus habituales preguntas inteligentes. Cuéntenos, ¿cómo fue la infancia del gato? Anita se mordió un dedo para asegurarse de que no estaba soñando. Poco a poco se fue enterando de lo que había pasado. Mientras con un ojo miraba a Pepe relatando los hechos, con el otro miraba a Magallanes, que no se había despertado ni se había separado 1 milímetro de la estufa, ni le importaban un pito las cámaras que lo apuntaban. El caso era sencillo. Pepe del Agua había descubierto que el pelo blanco encontrado en el horno era de gato, pero no de gato blanco, sino de gato negro. La puerta trasera del horno daba a una panadería, la famosa panadería El Grisín del Norte. Y la afamada pizzería, La Aceituna Arrugada, compartían el horno. Se supo. Uno lo usaba de 5 de la mañana a 2 de la tarde y la otra de 2 de la tarde a 5 de la mañana. Por la panadería se había colado el gato, que se ensució de harina hasta quedar como un fantasma. Pepe pensaba que lo había hecho a propósito para dejar una pista falsa. Lo cierto es que después de robar la pizza, huyó por la misma panadería y dejó esas espantosas huellas blancas que tanto desorientaron a los investigadores. Pero no a Pepe. Pepe descubrió que la panadería se comunicaba con el horno de una roticería y con un negocito que despachaba empanadas. A su vez, el horno del negocito se comunicaba con un taller de cerámica y el horno del taller de cerámica con un club de cocineros. De horno en horno, Pepe del Agua llegó a la cocina de Anita. Todo sucio de hollín, pero seguro de que estaba a punto de descubrir el pastel. Ahí fue cuando Anita vio salir la mano negra, que no era sino la mano de Pepe. A continuación se desmayó y todo esto les acabo de contar. En cuanto Pepe vio a Magallanes, supo que había encontrado al culpable. ¿Quién podía ser si no? Al lado del gato había 4 carozos de aceitunas y en el bigote derecho le quedaba un hilo de mozzarella derretida. Además, cuando lo vio metido en la estufa y con olor a chamusque, comprendió que ningún otro ser en el planeta podía haber resistido 280 grados de temperatura del horno. Las evidencias eran abrumadoras. Anita estaba muy afligida. Tuvo que admitir que su gato era vegetariano, que adoraba cualquier clase de pizza con tal de que no tuviera anchoas, que solía ausentarse por las noches y que el domingo justamente había olvidado la puerta del horno abierta. Después, Anita se puso a llorar. Pepe le dio un pañuelo para que se secara las lágrimas. Anita siguió llorando para que Pepe siguiera consolándola. Los nuevos vecinos dijeron que Anita era una buena persona. No así su gato. La policía no llevó preso a Magallanes porque era menor de edad y no tenía antecedentes por robo. Anita tuvo que pagarle la pizza al dueño de la aceituna arrugada y pedirle disculpas a la familia Piperno en nombre de Magallanes por haberle estropeado la cena. Y así terminó el cuento.
hasta el próximo cuento. Nos escuchamos y nos vemos. Lávate las manos, llama a los abuelos propios o ajenos. Y bueno, nos encontramos. Acordate de suscribirte. Chao.